¿Por qué nuestro país tendría que admitir a personas procedentes de países de Esto lo dijo Donald Trump cuando conversaba sobre un proyecto de ley de inmigración para ciudadanos de Haití y países africanos. Este comentario ha sido calificado de racista y xenófobo por la ONU. En el Perú y en Latinoamérica en general, existen muchas personas que critican a Donald Trump, pero se comportan como un Donald Trump. Y eso no tiene sentido. Les pongo un ejemplo que me pasó. El otro día vi a un transeúnte que al ver muchos venezolanos ambulantes, les dijo en su cara: largo de aquí, váyanse a su país, les quitan trabajo a mi gente, ustedes se comen la comida de mi gente. En las zonas rurales del Perú hay tantos niños que se mueren de hambre y ustedes consumen alimentos en mi país que bien podrían ser para ellos. Esto fue lo que dijo este señor, y lo dijo a viva voz en frente de los venezolanos. Yo les pregunto una cosa, ¿este señor tuvo razón o no? O tal vez tuvo solo un poco de razón. ¿En qué se equivoca? Si esto se lo cuento a un experto en economía que sabe cómo funciona el sistema de producción de un país, ¿ustedes creen que le dará la razón al señor que dijo eso? A mí me hizo acordar cuando una madre le dice a su hijo que no quiere comer: hijo, no dejes comida en el plato, que hay muchos niños en África que se están muriendo de hambre. El asunto es que algunas personas que estaban ahí cerca de ese señor le conversaron sobre el tema. Yo también aproveché y le pregunté lo siguiente: ¿qué opina del muro que hasta ahora intentan construir Donald Trump? El señor de inmediato se dio cuenta de la comparación y me dijo: amigo, esto es distinto. El venezolano viene aquí y le quita chamba a nuestros hermanos. Se ofrecen para trabajar de meseros, cajeros, vigilantes y se conforman con sueldos muy bajos, lo cual seduce a los empresarios que prefieren contratarlos antes de contratar a los nuestros. Además, Serenazgo interviene a ambulantes peruanos y deja tranquilos a los venezolanos. A esto yo le dije: vivimos en una sociedad de libre mercado donde la gente tiene derecho a ofrecer su mano de obra al precio que quiera, así como los empresarios tienen derecho a contratar a quien más le convenga. Si el vendedor ambulante peruano está perdiendo terreno, no es culpa del venezolano ni de nadie. Somos nosotros los que tenemos la libertad de escoger a qué ambulante comprar y a cuál no. Y él me dijo: pero el gobierno no debería dejar ingresar a más personas. Debería controlar la migración y así evitamos que el ambulante peruano tenga que competir con extranjeros. Yo le dije: eso es lo mismo que hace Trump. Él quiere controlar la migración en Estados Unidos porque allí hay 40 millones de migrantes que representan más del 12% de la población de ese país. En el Perú tenemos más de 100.000 venezolanos que no llegan ni al 0.5%. Ante la problemática del ambulante peruano, hay gente que piensa que al venezolano deberían permitirle ejercer su carrera profesional para que ya no compita con ambulantes. Pero esto de momento no sería legalmente posible y en segundo lugar estarían compitiendo con los profesionales peruanos. O sea, es lo mismo. Es lo mismo como cuando vienen a Lima migrantes peruanos del interior del país para trabajar o para postular a una universidad. Yo me pregunto, ¿no les están quitando puestos de ingreso a los jóvenes limeños? Yo, por ejemplo, soy un inmigrante que vino de Cusco a vivir a Lima. Ingresé a la universidad en el último puesto de las vacantes de mi carrera. Eso significa que por causa mía un joven se quedó sin poder ingresar, porque yo ocupé un puesto por encima de él. Al Perú llegan venezolanos que en su mayoría tienen estudios profesionales y no pueden trabajar en su área por motivos legales. Pero sería interesante que pudieran ejercer porque, por ejemplo, si un venezolano, ingeniero civil, trabajase como tal para el Estado peruano, estaría colaborando en alguna obra de bien público que bien puede ser construcción de carreteras o puentes, y eso es el granito de arena que contribuye con la producción y el desarrollo. ¿En qué caso sería razonable estar en desacuerdo con la migración? Cuando los inmigrantes no trabajan, cuando son holgazanes que esperan vivir de la caridad o de beneficios del gobierno. Pero eso no existe, no es el caso, el gobierno no los mantiene. Si un venezolano quiere comer, tiene que trabajar, debe producir para el Perú como todos aquí lo hacemos. No hay beneficios para unos. La ley trata a todos por igual.
Si vemos a Serenazgo que desaloja a peruanos, pero no a los extranjeros, es porque solo vemos un lado de la moneda. ¿No se acuerdan cuando en Huacho los serenos le hicieron hasta llorar a un venezolano? ¿Recuerdan eso? Pongo aquí una pausa para corregir que no fue en realidad el Serenazgo el que hizo eso, sino fueron agentes de fiscalización y control de la Municipalidad Provincial de Huaura, en donde queda el distrito de Huacho. Toda la gente que pasaba por allí defendió y apoyó al extranjero. Y es de humanos hacer eso, no solo con extranjeros, sino también con los nuestros. ¿No recuerdan cuando un motociclista en San Isidro recibió una paliza por defender a un ambulante? Sabemos que las autoridades fiscalizadoras solo tratan de cumplir con su deber, pero cuando se les pasa la mano o cometen abuso de poder, es pertinente denunciarlo, sea peruano o extranjero el afectado. Tampoco vamos a desear que solamente los ambulantes venezolanos sean desalojados. No, nada que ver. Hay que ser juiciosos siempre. Hace unas semanas se quiso traer de Venezuela unos niños que eran hijos de venezolanos que estaban viviendo aquí y se intentó hacer una obra de bien social mediante una ONG peruana, pero no se pudo porque en Venezuela el presidente Maduro no lo permitió porque pensaba que se estaba haciendo una especie de trata de personas, trata de niños. Cuando esta noticia se dio a conocer, mucha gente en el Perú se indignó, pero no se indignó por el hecho de que no vengan esos niños, sino porque pensaron que el gobierno estaba apoyando ese ingreso de extranjeros al Perú. La gente comentaba, este gobierno que en vez de preocuparse por nuestros niños en la sierra, en lugares rurales que se están muriendo de hambre, prefieren traer a niños venezolanos y apoyar a extranjeros. Pero lo que no sabían es que es una ONG, que es una organización no gubernamental, o sea que no pertenece al gobierno, es independiente de este. Recibe donaciones de gente que sabe para lo que está poniendo y con ese dinero puede hacer lo que quiera porque es una entidad privada. También existen ONGs para proteger hasta animales. Hay ONGs que hacen clínicas para animales y de repente la gente se puede quejar diciendo que en vez de ayudar a nuestros niños están ayudando a animales, ¿no? Es un ejemplo. Yo me imagino qué pasaría si en lugar de Venezuela, que es el país afectado por la crisis económica, imagínense que fuera Chile el afectado. Imaginen que aquí tuviéramos más de 100.000 inmigrantes chilenos. En cada esquina ves un ambulante chileno y escuchas su peculiar acento. Yo pienso que la xenofobia ahí sería mucho más grande. La gente explotaría en las redes sociales, habría hasta amenazas contra esas personas. Y esto me hizo acordar a los refugiados sirios que trajo el gobierno. Mucha gente se quejó porque pensaban que los estaban manteniendo aquí, pero no es cierto, el gobierno no los mantuvo. Ellos están trabajando aquí. Si quieren comer tienen que trabajar y lo están haciendo. Les voy a compartir a continuación algunos datos económicos y sobre migración que recopiló el periodista Giovanni Alarcón de Diario Gestión. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, el pasado martes 23 de enero venció el plazo para que los ciudadanos venezolanos que ingresaron al Perú hasta el 31 de julio de 2017 soliciten el permiso temporal de permanencia, también se le llama PTP. ¿Cuántos venezolanos ya tienen ese permiso? 25.000. Y de esos, el 12% son menores de edad quienes lograron retomar sus estudios escolares y acceder a servicios públicos. Sin embargo, desde el 1 de agosto del 2017 han venido ingresando en promedio 650 venezolanos por día. Eso significa que hasta la fecha habrían ingresado al país más de 100.000 venezolanos. ¿Cuál es el impacto económico para el Perú respecto a todo esto? Según el abogado Jorge Toyama, más allá de encontrar una proliferación de comercio ambulatorio en las calles, si uno va a comer a un restaurante o va a una galería, es probable que encuentre a un venezolano trabajando. La mano de obra venezolana es más barata, sobre todo en sectores donde hay mucha rotación como consumo, servicio y comercio. Pequeñas y medianas empresas están tomando ventaja de la demanda. Sin embargo, para el economista Elmer Cuba, los extranjeros indocumentados están desplazando la mano local de subempleo. Este economista pide tolerancia porque también ellos nos recibieron a nosotros antes, y con esto se refiere a cuando el Perú tenía una crisis similar o peor en los 80s. Los peruanos se iban, los que podían, y uno de los destinos era Venezuela. Ocurría exactamente lo mismo. Ambulantes peruanos en las calles de Caracas y de otras ciudades. La migración es parte de nuestra historia. Por ejemplo, en Argentina, en el siglo XIX, 1870 más o menos, ocurrió una migración italiana que fue masiva. Resulta que tras la caída de Napoleón Bonaparte en esa época,
Italia se vio desmembrada y para unificarse era muy difícil, pero lo logró. Sin embargo, hubo mucha desigualdad social. No se podía unificar las distintas culturas que había en Italia. Esto degeneró en corrupción y desempleo masivo. Es por eso que los italianos decidieron emigrar en su mayoría a Argentina, porque Argentina estaba pasando por buenos momentos económicos. Había ganado la guerra de la Triple Alianza y había ocupado terrenos de Paraguay, así como también tenía la Patagonia a su disposición. Incluso hay una serie japonesa que recrea esta situación. Ahí se ve la mamá de Marco irse a Argentina dejando a su hijo en Italia. Las estadísticas nos muestran que Italia tenía en esa época 1.800.000 habitantes y vinieron de un solo porrazo 71.000 italianos, o sea 3%, que es mucho más de lo que han venido venezolanos al Perú a lo largo de los últimos 4 años. Hablo en porcentajes. Desde 1870 hasta 1970 han migrado más de 3 millones de italianos, lo cual es una cantidad que representa el 13% de la población de Argentina. En el Perú también ocurrió una migración china luego de la abolición de la esclavitud por parte de Ramón Castilla. Él trajo mano de obra barata de China para que puedan trabajar en las islas guaneras. Y poco a poco se hizo una comunidad china en el Perú. Solo en Lima, el 50% de personas es producto de migración del interior del país. Los conos en Lima se han desarrollado gracias a la migración. Les contaba acerca de lo que decía el economista Elmer Cuba. Él dice que si Perú fuese un país con salarios altos y alta mano de obra, los venezolanos nos ayudarían con el incremento del PBI. Pero no es el caso. No son empleos nuevos. La economía peruana se está acomodando, pero no es sostenible que reciba más gente sin afectar los salarios. Eso es lo que dijo Cuba. Entonces significa que sí afecta al salario. El subempleo de personas extranjeras puede tener un efecto en la informalidad, ya que la mano de obra no calificada podría conducir a la reducción de la oferta salarial en el mercado, así como la competitividad del trabajador. El empresario peruano que contrate se va a beneficiar. El efecto final es mixto. Por un lado, los venezolanos de baja productividad que desplazan a peruanos, y por otro, tenemos a venezolanos con formación que sí tienen un efecto positivo en la economía. En esto hay que medir el impacto neto y no ver solo un lado de la moneda. Hay gente que se cuestiona si los extranjeros que vienen a migrar pagan impuestos. La respuesta es sí. Cuando ellos consumen en restaurantes, en supermercados, en cualquier establecimiento, ellos compran y reciben una boleta, entonces están pagando impuestos. Pero cuando venden sus productos de manera ambulatoria, no pagan impuestos. Lo mismo ocurre con los ambulantes peruanos. No pagan impuestos cuando venden de manera ambulatoria. Pero pongamos el ejemplo de una persona que vende agua embotellada y gaseosas en un semáforo. Esta persona ha adquirido estos productos comprándolos en un supermercado o un establecimiento mayorista. Entonces allí le dieron una boleta y está pagando impuestos. Cuando un venezolano vende arepas o cualquier producto que haga, los insumos o los ingredientes que ha usado para elaborar eso, los ha comprado ya sea en un supermercado o cualquier tienda, entonces ha pagado un impuesto si le han dado boleta. Podemos decir que parcialmente pagan impuestos, así como un peruano ambulante lo hace. Otra cosa que se ha visto en este verano es que en las playas hay venezolanos que venden marcianos y otra clase de productos. Por ejemplo, una venezolana muy atractiva vende a un precio más alto de lo normal y los peruanos le compran. Cosa que no sucede cuando viene un joven peruano a vender su marciano a un sol. No le compran o le compran menos que a la venezolana. En estos casos la culpa no es de la venezolana. En realidad ella puede poner el precio que quiera, le puede vender siquiera 10 soles su marciano. Al final vamos a ser nosotros los que vamos a decidir si le compramos o no. Nosotros decidimos si apoyamos a esa persona o apoyamos a nuestros compatriotas. Tampoco con este video quiero exhortarles o pedirles que apoyen solamente a los peruanos. No, eso es vuestra decisión. Eso es lo que a ustedes les nace. Si quieren apoyar a uno solo está bien, pero yo recomendaría apoyar a todos por igual. Quiero finalizar este video diciéndoles una frase que se encuentra en un arco muy conocido en el barrio chino. Bajo el mismo cielo todos somos hermanos. Si este video te pareció informativo, por favor te pediría que le des un me gusta porque eso, aunque no lo creas, ayuda mucho para la credibilidad de la información vertida en este video. Pásate por estos videos porque estoy seguro que te van a gustar. Si te gusta mi trabajo, puedes suscribirte, visita mi canal para conocer más. Síganme en Facebook, Twitter, Instagram, los enlaces directos están en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.